vamos a empezar, como se dice normalmente, en respeto a los puntuales. A mí me cae bastante antipáticas las presentaciones así con títulos, antecedentes y demás. Tanto a Laia como a Julia las conocemos por suerte mucho, ¿eh? Son dos amigas y yo creo que mucho más importante que los antecedentes y los currículums son una cosa a lo que uno siempre aspira, es el reconocimiento de los pares, ¿no? El respeto y el cariño y la admiración de los colegas y tanto a Julia como a Laia le sobran, de todos nosotros, así que no hace falta más que eso. Las vamos a escuchar con mucha atención, estamos ansiosos por escucharlas de nuevo. Para los que quieran hacer algún tipo de pregunta o consulta, lo hacen a través del Zoom y después en virtud del tiempo y las preguntas las vamos respondiendo. Es todo suyo, Julia y Laia. Las escuchamos atentamente. Empezamos pues. Bueno, Javier, muchas gracias por esta presentación. Realmente lo del cariño siempre es, o casi siempre, es hacia los dos lados. Yo guardo un recuerdo fantástico de cuando estuvimos en Rosario y para mí es un placer estar hoy con vosotros y compartir un poco estas sesiones de correlación que nosotros tenemos en el hospital asiduamente y que no es más que un refinar el trabajo que cada uno hace de los casos clínicos que vamos viviendo. Para entender un poco la importancia de la correlación radiopatológica, quiero remitirme a la teoría de Tibor Todd, que todos conocéis, sobre la cancerogénesis de la mama. Como sabéis, Tibor Todd, que es un patólogo sueco, dice que el cáncer de mama no es, como pensábamos antes, una enfermedad que se origina en la unidad ductolobulillar terminal, sino un cúmulo de mutaciones que ya las primeras están en la vida embrionaria y se van sumando a lo largo de la vida sobre células especialmente sensibles a los estímulos oncogénicos, básicamente células madre y células progenitoras, o sea, muy al inicio de la vida. Eso ocurre en cualquier punto del lóbulo mamario, no en la unidad ductolobulillar terminal como se creía antes, solo, es decir, puede ocurrir en la unidad ductolobulillar, también en los ductos subsegmentarios, también en los ductos segmentarios. Y eso determina un patrón de enfermedad particular que tiene consecuencias clínicas para el paciente. Y además, eso puede ocurrir en distintos timings, en distintos puntos del lóbulo mamario, con lo cual la complejidad de la enfermedad tumoral de la mama es grande. Esta diapositiva intenta esquematizar un poco eso que os he dicho, distintas topografías en distintos tiempos de evolución. Eso nos da unos patrones arquitecturales complejos que tenemos que aprender a manejar un poco para poder hacer las correlaciones adecuadamente. He traído esta diapositiva a modo de resumen porque a veces para llevarnos a casa mensajes cortitos y claros son importantes. Los cuatro pilares básicos de la correlación radiopatológica son entender la clasificación espacial en base a lo que acabamos de hablar, precisar el número de focos y para eso necesitamos siempre la ayuda imprescindible del radiólogo, medir adecuadamente las lesiones y hablar de márgenes. En cuanto a la distribución espacial, puede ser periférica, segmentaria o ocupar todo el lóbulo mamario. La agresividad de la enfermedad va según este esquema de izquierda a derecha, es decir, cuando vemos un patrón periférico son tumores generalmente de bajo grado y con sobrevidas largas. Cuando tenemos un patrón lobular son tumores mucho más agresivos y la esperanza de vida es más corta. Lo conocemos todos, no me voy a entretener. Determinar el número de lesiones es básico para nosotros, porque a veces las lesiones, si no sabemos dónde están, podemos no encontrarlas. Entonces, hablaremos a lo largo de la presentación mucho de estos mapas, pero para nosotros son básicos para determinar no solo el número de lesiones, sino también un poco la distribución espacial de la enfermedad, porque tenéis que pensar que vosotros, radiólogos, trabajáis en 3D, pero no nosotros los patólogos, que trabajamos en 2D y tenemos que hacer esa traducción de la manera más correcta posible para que la correlación sea como tiene que ser. Evidentemente, cuando hay múltiples lesiones, la topografía adecuada, conocer la topografía en la mama es importante para nosotros para poder encontrarlas fácil. El criterio de medición, recordemos siempre que no es lo mismo la extensión de la enfermedad que el diámetro que utilizamos para definir el T patológico de la lesión. Para eso medimos solamente
el núcleo de la lesión, el core. Todo lo que excede a eso o lesiones circundantes van a formar parte de la medida de la extensión. No computarán para el T, pero sí computarán para la extensión y sobre todo a efectos de evaluar los márgenes quirúrgicos. Que si estudiamos por el procedimiento convencional con pequeños cortes, es un estudio muy limitado. Prácticamente conseguimos estudiar con los cortes convencionales de los márgenes solo un 16% del margen total. Si usamos el macrobloque, la circunferencia completa puede ser evaluada de la pieza y aunque no la evaluaremos en su totalidad en profundidad, sí por lo menos la podemos ver en el plano principal de manera circunferencial y entera. De tal manera que para la evaluación radiopatológica tenemos que tener en cuenta las siguientes cosas. Por un lado, separar conceptos. No hablamos del mismo concepto si hablamos de diámetro tumoral que de extensión de la enfermedad. El diámetro es el T, lo que le daremos al PT, mientras que la extensión va a ser un concepto que inferiremos de todas las lesiones de toda el área enferma del lóbulo mamario. Identificar el patrón de crecimiento, si es periférico, lobular o segmentario. Esto a veces es muy difícil en 2D para nosotros y de nuevo los mapas aquí nos ayudan mucho para entender la distribución en 3D de la lesión. Determinar, lógicamente, si la enfermedad es unifocal, multifocal o multicéntrica. Eso tendrá implicaciones no solo en el tipo de cirugía y de tratamiento en general, sino también en el pronóstico de la enfermedad, como veremos más adelante. No agrupar los focos de tumor separados, sino medir a efectos de PT el mayor diámetro del nódulo mayor. Esa es la medida que evaluaremos con el PT. Y finalmente, trabajar siempre que sea posible en macrobloques por las razones que muy brevemente os acabo de comentar. Eso a modo de introducción y para ubicarnos un poco. Julia, ¿sigues tú? Sí, bueno, muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias, Sibin, por darnos esta oportunidad. Sabéis que para nosotros siempre es un placer estar con vosotros. Y aunque sea lejos, para nosotros es increíble. Bien, nada, simplemente un recordatorio de, de cómo lo hacemos los radiólogos. Esto ya lo he explicado otras veces. Como ha dicho Laia, el gol estándar debería ser los macrobloques, pero lamentablemente ella y yo sabemos lo que nos ha costado intentar ponerlos en marcha y bueno, esto lo describe Tibor Toth en sus artículos, para quien quiera, ahí está todo muy bien descrito, pero en cualquier caso hemos encontrado una solución intermedia que aunque no es perfecta, nos funciona y es el mapa tumoral. Entonces el primer paso es, por supuesto, siempre elaborar el mapa tumoral con todas las lesiones, también las áreas ganglionares, con tres distancias de referencia, la distancia al pectoral, la distancia a la piel y la distancia al pezón. Yo creo que con eso bueno, nos orientamos todos, no solo entre radiólogos y patólogos y cirujanos, sino entre radiólogos también, cuando ves un caso y quieres, bueno, te presentan la pieza quirúrgica y quieres saber exactamente, no conoces el caso a fondo, con esta imagen tienes toda la información que necesitas. Siguiente. El segundo paso es orientar al cirujano los días previos a la cirugía, que habitualmente tiende a ser oncoplástica, si es que es cirugía conservadora. El radiólogo le muestra al cirujano la localización de los clips, pero además marcamos en piel la localización siguiente. El tercer paso es, por supuesto, intervenir a la paciente. En nuestro caso, nuestros cirujanos se guían por ecografía. Por eso es importante que el cirujano vea el caso conjuntamente con el radiólogo antes de entrar a quirófano, porque hay veces, como sabéis, los clips están muy profundos, ellos no tienen la misma visión que tenemos nosotros, la misma finura, no por nada, sino por costumbre para interpretar dónde puede estar el clip. Siguiente. Y una vez el cirujano ha intervenido a la paciente, esto es muy importante, es la parte más importante donde empieza la correlación propiamente dicha. El cirujano envía la pieza sobre el metacrilato. Sabéis que en cada quirófano hay 3 o 4 juegos de metacrilato. Esto lo podéis hacer vosotros cuando queráis, simplemente con un hilo de cobre dibujar la mama y con una placa de metacrilato
tenerlo a mano para poner la pieza quirúrgica, bajar a radiología. Nosotros no tenemos, se puede tener también un aparato para hacer las piezas, hacer la radiografía, pero sí que es verdad que es muy costoso, vale mucho dinero y nosotros lo organizamos de manera que el radiólogo comparte inmediatamente las imágenes de la pieza, indicando la localización de del clip y de los bordes. Esto es mucho más sencillo, siguiente, si uno tiene la pieza quirúrgica. Lógicamente es mucho más fácil orientarse. En ese momento es el patólogo toma nota de la imagen de la pieza y la pieza ya la gestiona el patólogo. En el servicio se envía el servicio de anatomía patológica. El patólogo procesa la pieza, realiza su propio mapa tumoral y finalmente ya en días posteriores se realiza la sesión de concordancia radiopatológica. ¿Cuándo hay que hacerlo? Yo diría que siempre. La verdad es que lo intentamos hacer siempre. Es más, inicialmente lo hacíamos con piezas quirúrgicas de cirugía conservadora, ahora ya lo hacemos con todas las piezas con todas las pacientes que se operan, incluyendo mastectomías completas. Es verdad que si uno tiene que elegir y no puede hacerlo en todos los casos, pues digamos en los casos de multifocalidad o los casos más complejos es cuando lo ideal es compartir la información con el patólogo y además en tiempo real es lo más importante. Siguiente, vamos a pasar al primer paso, al primer caso. Vamos a compartir tres casos con vosotros y después entiendo que habrá tiempo para preguntas. Se trata de una paciente de 61 años con antecedentes de cáncer de mama, antecedentes familiares de primer grado, dos familiares de primer grado, remitida desde el cribado poblacional por un nódulo que posteriormente se vio que era palpable, un nódulo en mama izquierda. Aquí en la mamografía 2D vemos varios nódulos, es la típica mamografía que, bueno, ¿por dónde empezar? Nosotros ya de manera sistemática a toda paciente que viene de cribado por rellamada, por algún hallazgo, o a toda paciente sintomática con una sospecha de lesión, con un BIRAS 4, hacemos una mamografía contrastada. Siguiente. En este caso, la mamografía contrastada nos ayuda para ver directamente de cuántas lesiones estamos hablando. Podemos ver que aquí se ha reducido todo a 3 lesiones. Siguiente. Aquí podemos ver la cranocaudal en la mama izquierda, podemos ver 3 lesiones sospechosas. Una está en el cuadrante superoexterno, las otras dos están en el cuadrante, en la línea intercuadrántica superior, perdón, inferior. Hay 2 lesiones, digamos, juntas que están más sospechosas. Siguiente. Lógicamente se hizo una ecografía. Esto se intenta hacer en acto único. El nódulo índice era un nódulo relativamente bien definido a las 6 horarias, pero digamos con una ecoestructura interna sólida y esto hizo que, bueno, pues fuera catalogado como sospechoso. Además, en la mamografía contrastada podéis ver que tiene una captación anular, lo cual es altamente sospechoso. Siguiente, se identificó el siguiente, la IA. Creo que se ha congelado la IA. Ahí Se ha la quedado contacto por congelada. WhatsApp. Sí. Bueno, el siguiente nódulo, ha desaparecido. Sí, ahí se desconectó. Ok, Ahí le estoy escribiendo no por se privado vio. para ver si se puede volver a conectar. Mm. Ahí está. Estás muteada, Laia. Estás muteada, Laia. Disculpad, pero se fue la luz, no sé qué pasó, hubo un problema Ah, eléctrico, disculpad. A ver, que voy a compartir de nuevo. sí, en la Mm, imagen de la ecografía que me dice la audiencia que no se vio. La anterior. la anterior. Vale, pues la lesión adicional era una lesión bien definida
era una lesión con un halo hiperecogénico, que eso ya sabéis que quiere decir espículas, pero en pequeño, y una ecoestructura sólida. Este es el nódulo índice siguiente. Este sería el nódulo adicional, altamente sospechoso, también muy irregular. Y el siguiente, y el nódulo en el cuadrante superoexterno, también era un nódulo sospechoso mal definido y se decidió biopsiar las 3 lesiones. Siguiente. Se hizo una biopsia asimismo de un ganglio linfático en el nivel 1 izquierdo. Tenía un engrosamiento cortical, un UN3 siguiente, con una 18G, no hacía falta utilizar. Y estos fueron las lesiones. Realmente el nódulo índice está más inferior, en la línea intercuadrántica inferior, pero en cualquier caso, la lesión en el cuadrante superoxterno fue un B2. Las 2 lesiones que estaban juntas en la unión de cuadrantes inferiores fueron B5B, fueron malignas, y la Bueno, BAG del ganglio axilar fue benigna. solo puntualizar, Julia, si me permites, que de los dos cánceres, de los dos carcinomas ductales infiltrantes que diagnosticamos, no eran exactamente iguales, aunque eran muy parecidos. En el nódulo adicional pudimos informar en la biopsia coexistencia con carcinoma in situ e invasión linfovascular. En el tejido de la biopsia del nódulo índice no pudimos demostrar ni carcinoma in situ en ese momento, ni invasión linfovascular. El perfil fenotípico de ambas lesiones, quiero que nos paremos un momento, si me lo permitís aquí. El nódulo índice lo dimos inmunohistoquímicamente de ER2 luminal B, tenía 100 de estrógenos, 40 de progesterona, un ER2 3 más, pero heterogéneo, solo en aproximadamente el 30% de las células. O sea, era una positividad heterogénea. Esto a los patólogos siempre nos dice cosas. Sabemos que este tumor a priori va a responder peor a la terapia dirigida porque solo una parte de las células expresan el ER2. Le hicimos una prueba transcriptómica al MammaTyper para ver si realmente esa heterogeneidad era así. MammaTyper fue ER2 negativo porque como eran muy pocas las células positivas, por un efecto de dilución transcripcional fue negativo en el MammaTyper, lo cual apoyaba esa heterogeneidad tumoral. Sin embargo, y frente a eso, el nódulo adicional era un ER2 clarísimo, 3 más en el 100% de las células, y por tanto lo clasificamos como ER2 luminal B porque tenía 0 de progesterona y un KI por encima del cutoff. En la resonancia magnética podemos ver, está señalado el ganglio, que la verdad es que era bastante sospechoso, tenía un engrosamiento cortical, pero nos quedamos tranquilas porque, bueno, se biopsió con una BAG, aunque de 18G, pero se muestreó adecuadamente. La lesión en el cuadrante superinterno fue un B2 y ambas lesiones fueron. Esto es un vídeo, Laia, dale a play. Sí, a ver si Esto es la puedo. imagen de la ultrafast. No me corre el vídeo, Julia. A ver, pues dale a siguiente a ver si corre el vídeo. Sí, Vale. sí. Aquí podéis ver cómo claramente capta antes las 2 lesiones que están proyectadas sobre la unión de cuadrantes inferiores y también la lesión en el cuadrante superinterno, que realmente era más compatible con un ganglio linfático, que como sabéis también captan rápidamente. Siguiente. Esto sería la concordancia entre las imágenes paramétricas y todas las lesiones. La imagen del cuadrante superexterno al final fue B2 y como podéis ver las lesiones malignas mostraban unas curvas de captación precoces con áreas de lavado. Y aquí podéis ver también el ganglio. Es muy importante para realizar la concordancia, y esto es importantísimo, sobre todo cuando has biopsiado tantas lesiones y estás mareado de cuántas lesiones hay que hacer la concordancia. Nosotros normalmente, como ponemos clips de hidrogel, realizamos la concordancia con los MIPS del T2. Entonces, viendo el MIP del T2, sabes dónde están los ganglios y esto solo hacemos un T2 de 4 minutos. Después de haber hecho las biopsias, la paciente no hay que volverle a poner contraste
Y este T2 lo comparamos con el T2 previo y con la imagen de contraste para ver si efectivamente estamos en el sitio siguiente. Aquí podéis ver la concordancia, podéis ver que estábamos en el sitio porque está el clip precisamente en el sitio del B2. Esto era importante porque era una lesión sospechosa por ecografía siguiente. Y lo que nosotros utilizamos, como sabéis, por fruto de una colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia, estamos desarrollando estos biomarcadores que son 3 biomarcadores que nos dice nos mide de una manera avanzada, digamos, la angiogénesis. El primer biomarcador nos dice si es un cáncer agresivo, es decir, que tiene mucha angiogénesis tumoral. Normalmente aquí son los ER2 los que primero se ven. El segundo biomarcador nos dice, nos diferencia bien también entre un cáncer y lesiones benignas, aunque es verdad que aquí hay un solapamiento con in situ también, con carcinomas lobulillares y con lesiones B3. Siguiente. En este caso, podemos ver el MIP de todas las imágenes, podemos ver que ya, aunque hay movimiento, hay artefacto de movimiento en el MIP, pero podemos ver que en el primer biomarcador ya se ven ambas lesiones malignas. Siguiente, corte a corte, podemos ver que se ve claramente y además tiene una manifestación bastante, una intensidad de señal bastante elevada. Siguiente, esta sería la lesión índice y esta sería la lesión adicional. Siguiente, y por ello concluimos, esto es una especie de escala cualitativa que me he inventado yo para interpretar estas imágenes. Como podéis ver, lo llamamos de un índice de agresividad alto porque ya la vemos en el primer biomarcador. Siguiente. Bueno, entonces con todo esto llevamos el caso de nuevo al comité de tumores y recopilamos un poco la información para nosotros en nuestra cabeza tenerla clara, porque a medida que se va estudiando el caso va apareciendo información adicional y cuando el tumor llega a nosotros necesitamos ubicarnos y saber un poco el resumen de lo que vamos a encontrar. Entonces, sabemos que había 2 carcinomas ductales infiltrantes, que era un multicéntrico, que había un nódulo índice con un ER2 heterogéneo, un nódulo adicional ER2 positivo, ambos estrogénicos luminales. Además, sabíamos que había una discordancia inmunohistoquímica versus transcriptómica, que habíamos explicado bien por la dilución transcripcional, puesto que inmunohistoquímicamente era un porcentaje pequeño el de las células positivas en el nódulo índice. Esto es importante para nosotros y sobre todo para la decisión terapéutica, que además de pedirle consejo genético, enviar a la paciente a consejo genético, se trató con terapia dirigida y posterior doble tumorectomía de ambos nódulos carcinomatosos con biopsia selectiva del ganglio centinela si el ganglio clipado coincidía con el centinela. En caso de que no, se hubiera seguido con una disección axilar dirigida. El hecho de plantear radioterapia o no iba a depender de los factores de riesgo que encontrásemos en el estudio quirúrgico de la pieza. O sea que esto lo dejamos en ese comité un poquito en stand-by. Bien, después de la neoadyuvancia, en nuestros hospitales solemos hacer un estudio con contraste intermedio. En este hospital en concreto se hace una mamografía con contraste donde se vio siguiente una respuesta tumoral parcial mayor concéntrica. Es decir, aquí podemos ver el pre-neoadyuvancia y post-neoadyuvancia siguiente. Podéis ver que ha desaparecido, se ha reducido bastante el nódulo adicional adyacente es casi una respuesta completa adyacente al nódulo índice y el nódulo índice ha tenido una respuesta parcial menor, perdón, concéntrica, es decir, se ha reducido concéntricamente. Esta sería la comparativa pre y posneoadyuvancia en el nódulo índice. Ahí podéis ver que se ha reducido, aunque en menos de un 50%. Siguiente. Y aquí tenéis la imagen de la lesión adicional que prácticamente se ve muy poco. Esta es la resonancia correspondiente a la imagen digamos, es la resonancia correspondiente
a el momento preoperatorio. Es decir, esta es la evaluación final de respuesta. En base a estas, fijaos que la lesión B2 también había respondido. En base a estos hallazgos, lo llamamos respuesta completa en la lesión adicional y respuesta parcial menor en la lesión índice. Aquí podéis ver en el mapa tumoral, aquí podéis ver los biomarcadores pre y post neoadyuvancia. Siguiente, siempre hay algún artefacto de movimiento. Y aquí podéis ver la lesión índice pre y post neoadyuvancia. Es verdad que retrospectivamente quizás en la lesión adicional había una cierta captación, pero en cualquier caso se dio de respuesta completa. Aquí lo veis. Bueno, entonces nosotros nos encontramos cuando nos llega la pieza a nuestro servicio con un nódulo índice que había hecho respuesta radiológica parcial menor y un nódulo adicional con respuesta radiológica completa. Eso nos parecía coherente con el fenotipo tumoral que habíamos dado, ya lo he comentado antes, de tal manera que el tumor que era ER2 100% tres cruces había respondido a la terapia dirigida, mientras que el tumor heterogéneo con clonas diferentes de células había solo respondido en las clonas que expresaban el ER2. O sea que nos parecía todo eso coherente. Esa es nuestra información cuando recogemos la placa de metacrilato en nuestro servicio con los mapas pre y post para hacernos una idea de el momento inicial del diagnóstico y el momento post-neoadyuvancia. Recibimos dos piezas separadas, una correspondiente al nódulo índice, la otra al nódulo adicional. En el nódulo índice identificamos rápidamente el clip. Yo no sé si esto se va a ver muy bien, pero en cualquier caso aquí hay una zona irregular de unos 18 milímetros, blanquecina, de consistencia dura, con el clip centrado en medio, pero en cortes sucesivos y sin solución de continuidad prácticamente con ese área, sí nos llamaba la atención la presencia de ese nódulo muy redondeado de bordes, blanquecino, que por supuesto incluimos aquí un poquito más. Aumento el clip, aquí no sé si se ve muy bien, pero esto es la celda del hidrogel, la lesión alrededor del clip y el nódulo en el siguiente corte adyacente a esa lesión que tenía características mucho mejor definidas que el área acompañante. Esto es, el tumor es un carcinoma ductal infiltrante, lo dimos de grado 2, margen anterior, en nuestro servicio el margen anterior siempre es rojo, el margen posterior verde, estaba cerquita del margen. Eso nos parecía un espacio linfático embolizado por tumor. Para estar seguros le hicimos una técnica inmunohistoquímica, el D240, que tiñe los endotelios linfáticos. Efectivamente, como veis en esta imagen de la derecha, el endotelio estaba teñido con las células tumorales dentro, o sea que no había confusión posible con una retracción del estroma alrededor de un nido tumoral. Era realmente invasión linfovascular. Este era el fenotipo del tumor, estrógenos muy positivos, progesterona cero, un KI muy bajito después de la neoadyuvancia y un ER2 cero, o sea que teníamos un tumor luminal B-like, siempre el sufijo like para el fenotipo definido por técnicas inmunohistoquímicas. No son técnicas genéticas, son técnicas inmunohistoquímicas y por tanto nos dan una información subrogada del estado del gen. Lo que estamos evaluando es la proteína. Entonces, en este caso teníamos un luminal B-like que procedía, si nos acordamos, de un luminal B ER2 heterogéneo. Ese nódulo redondito que nos llamó la atención en el estudio macroscópico correspondía microscópicamente también a un nódulo muy bien definido, limitado por una cápsula fibrosa fina, muy cerquita de margen anterior también. Era un ganglio linfático totalmente metastatizado por el tumor. O sea que adyacente al tumor propiamente dicho, que no había hecho respuesta completa, teníamos ese ganglio linfático totalmente metastatizado. Eso era importante porque el hecho de tener ese ganglio metastásico nos llevaba el caso de manera inmediata a un N1, estuviera como estuviera la axila. Eso era un N1. Respecto al nódulo adicional, nos llegaba como una pieza independiente, vimos radiológicamente, se nos informó de respuesta completa, encontramos
6 milímetros de tumor muy cerca del clip. Esto es el clip de hidrogel microscópicamente. Esto era un pequeño residuo tumoral que quedó después de la neoadyuvancia, cuyo fenotipo era también luminal velaic, es decir, había habido también una conversión, en este caso más llamativa, porque ese tumor originalmente era un ER2/3 más, mientras que ahora, después de la terapia, era un luminal velaic. De tal manera que se hizo el estudio del ganglio centinela, como así habíamos decidido en el comité de tumores, vía OSNA, y el ganglio axilar fue negativo. Con lo cual, teníamos dos tumores residuales posneoadyuvancia, uno de ellos con invasión linfovascular, con un ganglio intramamario positivo, con un ganglio centinela axilar negativo, y por estos factores de riesgo, en el comité de tumores se decidió completar el tratamiento con radioterapia y con terapia endocrina, y además de terapia dirigida, como comentaremos ahora, y la enferma sigue libre de enfermedad en los controles sucesivos que se han hecho a este momento. Entonces, ¿qué informamos nosotros los patólogos como correlación radiopatológica? Bueno, pues en este caso informamos de no concordante. Cuando nosotros concluimos en nuestro informe concordante, no concordante, eso siempre es discutido luego. El porqué de la concordancia no tanto, pero siempre el porqué de la discordancia. En este caso, había un falso negativo del nódulo adicional en las pruebas de imagen. Había un ganglio intramamario que no había sido diagnosticado como tal en las pruebas de imagen. Había una prueba transcriptómica que aparentemente era discordante con las pruebas inmunistoquímicas habituales, a pesar de que esa discordancia entendimos que no lo era, sino que era un efecto de la dilución transcripcional que se produce a veces cuando el biomarcador traduce poco. Y había un cambio de fenotipo posneoadyuvancia. El falso negativo radiológico, por el pequeño nódulo residual del tumor adicional, digamos, del nódulo adicional, entendimos que era por el pequeño tamaño del tumor residual. El ganglio linfático realmente no se diagnosticó y creemos que es interesante diagnosticarlo porque cuando es sospechoso, por lo menos, hay que intentar pincharlo siempre, porque la axila puede ser negativa, pero si el ganglio intramamario es positivo, esto automáticamente va a ser un PN1. De tal manera que el hecho de encontrar un ganglio intramamario positivo no nos obliga a una linfadenectomía axilar ni a ningún gesto adicional sobre la axila más que el del ganglio centinela, en caso de que la axila sea negativa, pero sí impacta en la estadificación porque va a ser un N1. Entonces pensamos que siempre que haya un ganglio sospechoso y se vea radiológicamente, hay que intentar biopsiarlo si se puede. De tal manera que, bueno, esto es un poco el resumen de lo que acabo de decir. Si el ganglio axilar es negativo, no está indicada la linfadenectomía axilar ni ningún gesto quirúrgico adicional sobre la axila. Ya se evaluará caso a caso si es merecedor el caso de radioterapia adicional o no. Sin embargo, el hecho de tener un ganglio intramamario positivo, esto convierte la estratificación automáticamente en un PN1. En cuanto a la conversión del fenotipo, es muy frecuente posneoadyuvancia. En varios estudios llega casi al 30% de los casos. El peor de los escenarios es el que tenemos en esta paciente. Pasar de un fenotipo original ER2/3 más a un fenotipo luminal B. Esta es la conversión de peor pronóstico. De momento nuestra paciente está libre de enfermedad. El cambio de fenotipo se produce por varias causas, pero la selección clonal por la terapia neoadyuvante es una causa clara y demostrada. Y es muy interesante, y esto para los compañeros patólogos que pueda haber en la sala, seguro que se lo saben, pero conviene repetir el estudio inmunohistoquímico del fenotipo tumoral en cada uno de los nódulos, porque en este caso fue coincidente luminal B, pero puede haber diferencias entre uno y otro nódulo que determinen diferencias en la decisión terapéutica. Un minuto solo sobre Mama Typer es una transcriptómica que tenemos muy a mano, muy barata, muy sencilla y nos da mucha información cuando hay inmunistoquímicas dudosas o que nos parecen en el límite entre un subtipo y otro. Nosotros lo hemos incorporado, hemos tenido la suerte de poderlo incorporar en rutina en nuestra práctica diaria y la verdad que nos da mucha información.
En este caso, la conversión de ER2 positivo a ER2 negativo justificó ya un TDM1, o sea, tratamiento con anticuerpos conjugados post cirugía, además de radioterapia, como os he comentado, en base al Catherine. Os traigo aquí los ensayos principales que hablan de estas cosas por si alguien tiene interés. Y estos son las referencias que aluden a lo que encontramos en ese caso. No sé si pasamos al siguiente caso o si os apetece hacer preguntas ahora. No sé cómo queréis, Javier. Yo creo que es mejor pasar al siguiente caso, ¿no, Javier? Porque si no Sí, nos sí, vamos a yo alargar. diría que sí, pues es más, me habían tirado un par de preguntas por privado que te encargaste de responderlas, estás con un sexto sentido. Así que, Qué bien, siempre tan súper amable. así Javier, que gracias. continuamos. Bueno, yo Continúa. en nuestra defensa, en defensa de los radiólogos, diré que bueno, el tumor inicial, el del primer caso, como sabéis, era un tumor heterogéneo, sobre todo en resonancia. Nosotros vemos los ganglios intramamarios cuando vemos el hilio, pero si no vemos el hilio del ganglio, no podemos llamarlo ganglio intramamario. Es decir, que para nosotros formaba parte todo digamos, de la pieza tumoral. Y hubo una reducción concéntrica del tumor, pero claro, nosotros ahí no podemos decir si eso es un ganglio o no es un ganglio, a no ser que lo hubiéramos biopsiado con una BAG, que incidentalmente hubieras encontrado tú tejido linfoide, Biopsia. digamos, normal, pero bueno, simplemente yo creo que el caso es interesantísimo porque demuestra que, bueno, que hay que sentarse y hay que analizar digamos, los casos muy bien analizados. Yo, en defensa vuestra, Julia, tengo que decir que estos dos cortes eran sucesivos. O sea que realmente esto, que era el ganglio linfático, tocaba a esto, que era el residuo tumoral. Aunque nosotros sí lo diferenciábamos bien, porque además tiene un aspecto distinto, Ujú. creo que prácticamente estaba pegado y creo que eso también puede justificar que vosotros no lo vierais con claridad radiológicamente. Pero bueno, Sí, ese para tipo de nosotros era discusiones, todo lo mismo, sí, pero claro. bueno, es muy enriquecedor, ¿no? Claro, ese Eh, tipo de discusiones son las que tenemos siempre y creo que es enriquecedor para todos, porque además gracias a un caso parecido hace años pudimos establecer el protocolo de actuación de nuestro servicio frente a los ganglios intramamarios. Es decir, se va aprendiendo de lo que uno va haciendo siempre y ahora sabemos lo que hay que hacer cuando se identifica un ganglio. Ya hemos tenido varios casos así. Entonces, bueno, este tipo de discusiones son las que justifican la correlación ujú. radiopatológica y nos enseñan todos los días, creo. Así es. El siguiente caso es de una paciente siguiente de 79 años remitida desde oncología porque incidentalmente estaba en tratamiento con quimioterapia y en respuesta completa por una neoplasia de endometrio, pero incidentalmente en el PET-TAC se detectó un nódulo hipermetabólico en la mama izquierda y se nos pidió que lo valorásemos con mamografía. En la mamografía, y como sabéis, como he comentado antes, ante cualquier hallazgo BRAF4 realizamos siempre una mamografía y una mamografía con contraste. Lo que podíamos ver siguiente eran varios focos de realce bilaterales. Se trataba de una mama bastante densa, como podéis ver. Siguiente. Y en la mamografía contrastada veíamos varios focos de realce. Este tipo de mamografías que dices, ¿para qué habré hecho la mamografía con contraste? Siguiente. Bien, aquí veis como anterior, veis como el nódulo principal que era palpable, posteriormente se vio como palpable. Además se acompaña de otra captación no masa en la parte, digamos, más central de la mama izquierda y además hay dos captaciones relativamente bien definidas en la mama contralateral. Siguiente. En la ecografía se pudo ver una lesión, la lesión principal era una lesión sólido-quística, bastante grande de tamaño. Siguiente. Bueno, y eso se Y se biopsió. realizó una BAG. Sí. Exacto. Y en la VAG nosotros dijimos que había un carcinoma NST sin componente in situ, sin
invasión linfovascular sin microcalcificaciones de bajo grado y con un fenotipo luminal-like. En la resonancia magnética no se veían claramente en la ecografía de revaluación tras la CEM, tras la mamografía contrastada, las demás áreas de hipercaptación, y en la resonancia magnética normalmente nos esperamos cuando no lo vemos claro a la resonancia magnética para ver si arroja alguna luz. En este caso se vio un nódulo sólido quístico. Siguiente. Aquí podéis ver en la mama contralateral se catalogaron las dos lesiones que se veían en la CEM como ganglio intramamario, una de ellas. Eh, Le das al play y entonces captará. Siguiente, simplemente siguiente. Vale, No, no. no, Anterior, esta vez no va. simplemente avanzar y ya se pone en marcha. Ahora sí. Bien. Aquí podéis ver cómo capta precozmente este nódulo sólido quístico, alguno de los polos sólidos, y además captan las dos lesiones anteriores y además un ganglio intramamario. Además, por detrás de la lesión sólido-quística, aunque no se ve muy bien porque era una mama muy pequeñita, hay una captación no masa. Siguiente. Aquí intentamos hacer una concordancia entre el T2 y, digamos, la imagen final. Lo que nosotros hacemos una secuencia de alta resolución final. Aquí podéis ver el nódulo sólido quístico y la captación no masa, que aquí en la imagen sagital podéis ver que está situada justo por detrás del nódulo sólido quístico. Bien, esta captación no masa nos pareció sospechosa. Aquí en los biomarcadores de Kenko podemos ver que apenas no se ve, en el primer biomarcador apenas se ve nada, pero en el segundo biomarcador, donde se pone de relevancia habitualmente lesiones que son tumorales, parece empezar a verse ya la captación no masa y el nódulo sólido-quístico se ve muy bien. Catalogamos esta lesión como una lesión de agresividad baja, porque apenas no se veía, no lo veíamos claramente en el primer biomarcador. Siguiente. Bueno, la decisión del comité por la extensión de la enfermedad fue hacer mastectomía. Y eso es lo que nosotros recibimos en el servicio, perdón. Y vamos, este caso es que fue tan bien dibujado el mapa, nos orientó tanto, nos sirvió tanto, y os voy a explicar por qué. Este es el nódulo sólido quístico que ven, pero el radiólogo nos dibuja esa zona posterior, que la vimos en Kenko y la vimos también un poquito en la resonancia que contaba Julia hace un momento. Esto es la pieza de mastectomía, el radiólogo nos señala el clip situada en la placa de metacrilato. Esta es la pieza tal como la recibimos nosotros y esto es el loncheo. Y aquí en el loncheo, aquí lo vemos muy de lejos, pero si me permitís que nos detengamos un momento, sí que veréis ya una zona aquí quística redondeada y ahí bajo, esto es posterior, aquí hay piel, esto de aquí es piel y por tanto este es margen posterior. Por detrás del nódulo sólido quístico, una zona irregular, mal definida, un poco hemorrágica. Esta es el nódulo sólido quístico muy cerca de la piel. Esta es la zona de captación que nos dibujaba el radiólogo por detrás del nódulo y que se veía en las pruebas de imagen. Esto es un nódulo, corresponde al nódulo principal, al nódulo sólido quístico. Como veis, efectivamente es un nódulo quístico con una proliferación intraquística. Esto es la cápsula fibrosa que rodea por fuera al tumor. Esto es una arquitectura papilar, ejes conectivo-vasculares rodeados por células epiteliales, a veces elongadas, formando papilas bien definidas que eran muy estrogénicas, muy estrógeno positivo, pero P63, que es la técnica inexcusable que tenemos que hacer en ese tipo de casos, era completamente negativo. Y comentaremos esto un poquito brevemente cuando os haya mostrado la siguiente lesión, que era esa que en el mapa se nos dibujaba por detrás y corresponde, como veis, a una imagen distinta. Esto ya no es
una proliferación intraquística, sino que son múltiples nódulos rodeados por un estroma más o menos desmoplásico, de bordes romos bien definidos, ningún aspecto infiltrativo. Y con la P63, que es una técnica inmunohistoquímica para células mioepiteliales, en ese caso sí que nos marcaba la periferia de los nódulos, o sea, había conservación de células mioepiteliales. Además, ese tumor marcaba para marcadores neuroendocrinos como cromogranina y sinaptofisina muy positivamente, no tanto para la enolasa. Con lo cual, ¿qué teníamos? Por un lado teníamos el nódulo quístico del que ya nos había dado información el radiólogo como efectivamente un carcinoma papilar encapsulado. Y por detrás de ese carcinoma papilar encapsulado teníamos un carcinoma in situ sólido papilar. Esa- esos títulos son complejos para quien no está familiarizado con ellos y para nosotros los patólogos, que en teoría estamos más familiarizados, es complejo también. El tumor lo clasificamos como un PTIS y ahora os voy a contar un poquito el porqué, pero en esta diapositiva pretendía reflejar que el diámetro de la enfermedad eran 65 milímetros, juntando el nódulo quístico con esa zona posterior que vimos en los cortes histológicos y en el mapa. Por tanto, la extensión era de 65 milímetros. La correlación fue concordante, es un caso concordante. Y ahora os voy a explicar un poquito la dificultad de este caso para nosotros. Las lesiones papilares forman parte de un espectro, desde el papiloma benigno hasta el carcinoma infiltrante papilar, donde el correlato molecular todavía no está bien establecido. Entonces son lesiones difíciles de diagnosticar para nosotros siempre, que pueden coexistir distintas lesiones papilares siendo distintas en la misma mama, en la misma paciente, y este era un poco el caso que nos ocupa ahora. Teníamos un carcinoma papilar encapsulado y además un carcinoma sólido papilar. Son tumores diferentes, pero que con una cierta frecuencia coexisten en la misma mama. El carcinoma papilar encapsulado lo clasificamos siempre como PTIS, incluso en presencia de metástasis axilares. Y esto es una paradoja que tenemos. Siempre tenemos discusión en los congresos de patólogos, creo que lo he comentado alguna vez, eh, porque es conceptualmente difícil de aceptar que un tumor con capacidad metastásica sea clasificado como un PTIS. Pero lo cierto es que, más aún cuando no tiene células mioepiteliales, era P63 negativo, si os acordáis. Pero lo cierto es que ese espectro de lesiones comparten hallazgos, el comportamiento es absolutamente indolente, incluso en presencia de metástasis axilares, y eso hace que de congreso en congreso se siga debatiendo y se siga considerando que hay que clasificarlo como un PTIS. El P63 es una técnica muy interesante para nosotros y muy difícil de evaluar en las lesiones papilares, que son difíciles desde todos los puntos de vista para nosotros. Tenemos que evaluarlo en compartimentos distintos. Por un lado, dentro de las papilas, estos son las papilas, en este caso es positivo, como veis, y por otro lado hay que evaluarlo en la periferia de la lesión, o sea, justo por dentro de la cápsula fibrosa que delimita el papilar encapsulado. En este caso, el papilar encapsulado era negativo tanto dentro de las papilas como en periferia. Entonces, realmente, conceptualmente, parecería un carcinoma infiltrante con pérdida de células mioepiteliales, pero por las razones que os he dicho, lo seguimos clasificando como TEIS. Estos son técnicas de apoyo muy útiles para nosotros a la hora de diferenciar las lesiones papilares, no me voy a entretener. Y la segunda paradoja es que en el carcinoma, en el componente carcinoma sólido papilar, que es un tumor distinto que coexiste en ese caso con el papilar encapsulado, aún si se perdieran las células mioepiteliales, seguiría siendo un carcinoma in situ sólido papilar. Es decir, que en ese caso las células mioepiteliales pueden estar presentes o ausentes y no invalida eso el concepto de in situ. Es más bien la geografía de los nódulos que dejan de ser redondeados y adquieren bordes infiltrativos cuando lo diagnosticaríamos de carcinoma infiltrante. Bueno, todo eso serían discusiones de patólogos que vosotros, que sois mayoritariamente radiólogos, creo, diréis, ¿por qué nos cuentas ese rollo? Bueno, pues a mí me parece este caso súper interesante porque de no haber tenido el mapa tumoral
que fue capaz de, voy para atrás si me lo permitís, fue capaz de dibujarnos con tanta claridad esa zona por detrás del nódulo quístico encapsulado, a lo mejor hubiéramos muestreado muy bien el nódulo quístico, nos hubiéramos centrado en este problema y hubiéramos olvidado un poco las zonas adyacentes. En este caso no creo, porque tenían traducción morfológica, pero eso puede no tenerla, puede no tener traducción morfológica algunas veces y podríamos pasar por alto el mostrar esta zona. El mapa nos lleva a la obligatoriedad de mostrar esta zona que, como hemos dicho, es un carcinoma sólido papilar in situ. ¿Y por qué es importante muestrearla? Porque el gran reto de las lesiones papilares es encontrar infiltración. En este caso no había infiltración, pero es obligado muestrear la cápsula del papilar encapsulado de manera amplia para descartar que pudiera haberla, en cuyo caso el pronóstico sería otro y ya no lo clasificaríamos como TI, sino ya lo clasificaríamos como PT1 o lo que correspondiera por el diámetro del nódulo principal. Esto es un poco la bibliografía que ilustra lo que he tratado de explicar. No sé, Julia, si quieres añadir algo. Sí, yo solo quería decir que os preguntaréis por qué no hicimos una biopsia asistida por vacío de la captación no masa, simplemente porque en el comité se decidió que independientemente de lo que saliera en esa biopsia se iba a hacer mastectomía. Se trataba de una mujer de casi 80 años con un carcinoma de endometrio y probablemente no estaba en condiciones de hacer una cirugía conservadora. Por ese motivo Y la no lesión era hicimos extensa, la BAV, exacto. Bueno, claro. hubiéramos intentado probablemente orientadas por, no se veía en la CEM, por cierto, pero orientadas por la CEM, ya sabéis que lo podemos hacer y lo hacemos muchas veces, ir a ciegas teniendo en cuenta la localización vista en resonancia. Aunque en este caso, siendo una mama muy pliable y una mama pequeña, una mama, pues era un poquito más difícil, ¿no? Pero en cualquier caso, por este motivo no se hizo una BAV precirugía de la captación no masa. Eso no quiere decir, como dice Laia, que no sea importante en reflejar en el mapa tumoral todo aquello que hemos visto en la resonancia y que nos parece sospechoso. Y después comentamos ya si tenéis más dudas. Tercer caso, se trata de una paciente joven de 46 años, premenopáusica, con un antecedente de segundo grado de cáncer de mama y con un antecedente de segundo grado de cáncer de pulmón. Ella consulta por una distorsión en la arquitectura, un nódulo especulado detectado en una mamografía realizada en otro centro. Está situado en la línea intercuadrántica superior de la mama derecha siguiente. Esta es la mamografía donde uno inocentemente piensa, uy, qué bien, fíjate, un nódulo tan pequeñito y tan, bueno, lo vemos claramente en la línea intercuadrántica superior, cuadrante central profundo de la mama derecha. Sin embargo, cuando encendemos la luz, y eso quiere decir inyectamos contraste, vemos que, siguiente, sí, siguiente, no hace falta leer el informe, vemos con, digamos, horror que realmente la lesión no era tan inocente ni tan pequeña como parecía. Esto, insisto, de nuevo, realizar esto justo en acto único, el primer día que viene la paciente, nos ayuda mucho a estadificar realmente. Y después utilizamos la resonancia, siempre utilizamos la resonancia, siempre que se puede, para confirmar que aquello que hemos biopsiado lo vemos y lo confirmamos en resonancia y para confirmar que los clips están bien puestos. Siguiente. Aquí tenéis la imagen. Nosotros, como sabéis, hacemos una cranocaudal, una oblicuo lateral y tardíamente a los 8 minutos hacemos una lateral estricta donde puede verse un cierto lavado de la lesión más de la línea intercuadrántica superior, así como la de la línea intercuadrántica inferior o cuadrante central. Siguiente. Entre ellas hay una captación no masa que biopsiamos también, digamos, a ciegas. Aquí vemos la lesión adicional que está en la línea intercuadrántica superior, la lesión índice, perdón. Siguiente, vemos la otra lesión más profunda que a veces, como sabéis, cuesta más de encontrar y la biopsiamos, la marcamos. Siguiente,
Y entre medias no veíamos nada, pero como he dicho antes, guiadas por la mamografía contrastada, hicimos una BAV, no BAG, sino BAV. Cuanto más pequeña es la lesión, más grande tiene que ser la aguja. La ventaja de la BAV guiada por ecografía es que nos permite muestrear multidireccionalmente toda la zona. En este caso era una zona bastante extensa. Siguiente. Bueno, y Y esas aquí son los las biopsias. resultados. Sí, nosotros recibimos 3 biopsias, unión de cuadrantes internos de mama derecha, un carcinoma ductal infiltrante grado 1 con carcinoma in situ, una área de captación no masa, como decía Julia, que fue una B3B, una hiperplasia ductal atípica, y en cuadrante superexterno de mama derecha, otro carcinoma ductal infiltrante, también grado 1, también con carcinoma in situ y sin necrosis. El fenotipo de ambos carcinomas era luminal A-like. Y en el mapa tumoral, como veis, está perfectamente dibujado la lesión índice, la lesión adicional y entre medio la zona de captación no masa, cada una de ellas marcadas por un clip. Bien, aquí para que veáis la concordancia entre los clips y la mamografía con contraste inicial, como podéis ver, los clips están bien puestos, es decir, hemos muestreado adecuadamente la zona en la lesión índice, la lesión adicional y toda la área de la captación no masa siguiente con los cambios post-biopsia. Y en la resonancia magnética, simplemente dale a avanzar. Lo que podemos ver es la verdad es que la captación no masa se veía peor inicialmente, se ve mejor tardíamente y vemos las dos lesiones principales en el cuadrante superinterno, ocupando todo el lobulillo anatómico del cuadrante superinterno siguiente hasta la parte posterior. Y aquí simplemente avanzar podemos ver la captación no masa un poquito mejor, pero es tan posterior que cuesta verla por la superposición de estructura siguiente. Y como podéis ver, la concordancia, esta sería la secuencia tardía que hacemos de alta resolución y como digo, la captación no masa se veía mucho mejor tardíamente. Bueno, era la sospecha es que fuese un in situ, aunque la biopsia inicial fuese de B3B, claramente estábamos infraestimando la lesión siguiente y este sería la concordancia, que es bastante buena, entre la resonancia y la mamografía contrastada siguiente. Aquí, en este caso, los biomarcadores nos mostraban ya en el primer biomarcador de perfusión pura una alta agresividad siguiente. Si hacemos la concordancia con, digamos, en los mapas de referencia, podemos ver que ambas lesiones infiltrantes se ven ya en el primer biomarcador siguiente. Aquí vemos imagen a imagen. Corte a corte también nos ayuda porque el MIP a veces en el MIP no se ve bien y siempre analizamos los biomarcadores corte a corte. Siguiente. Bien, este es el mapa tumoral y ahí está la concordancia entre la imagen tardía de la resonancia y los 3 clips delimitando toda la zona patológica. Bueno, entonces nosotros, la composición esa que nos hacemos antes de empezar a trabajar la pieza que recibimos, vemos que es una enfermedad prácticamente de todo el lobulillo, que tiene una extensión de 80 por 68 milímetros según nos informa el radiólogo, con 2 focos de carcinoma y un foco informado como lesión B3, que habrá que estudiar en su totalidad o en casi su totalidad una vez en la pieza. Se decidió en el comité mastectomía y tratamiento adyuvante y esa es la pieza que recibimos en el metacrilato con los 3 clips señalados por el radiólogo. Eso nos viene muy bien a los patólogos porque ya sabemos un poco, las mamas son muy grandes en la mesa de tallado a veces no tanto, pero a veces son muy grandes y encontrar un clip diminuto puede costar mucho en el tejido graso, que además por su estructura el lobulillo se va desprendiendo a veces. Entonces, que el radiólogo nos indique dónde están los clips nos ayuda a ir a la zona de interés y nos facilita la tarea. La cortamos en este caso de medial axilar
en verde oscuro, margen posterior. Y en los cortes sucesivos vemos aquí un clip que corresponde a este clip también, que es la lesión 3, que sería la lesión índice, otro clip en la lesión 1 y otro clip entre medio de los dos en esa zona hemorrágica que llega a margen anterior macroscópicamente, separada de margen posterior macroscópicamente, y que habrá que estudiar. Esto es la lesión 3, o sea, el nódulo principal con el clip alrededor, que corresponde a un carcinoma ductal infiltrante bastante bien diferenciado. Otra imagen con áreas de cambio columnar con atipia focal y bastante cerca del margen posterior. He traído esta foto porque a veces la evaluación de márgenes no es tan sencilla. El tejido adiposo se repliega, forma ondulaciones y podemos tomar por borde lo que no lo es. Hay que ver bien lo que es superficie realmente y lo que es artefacto del corte. En este caso el tumor estaba a 3 milímetros de margen posterior. Esta es la zona de captación no masa, una zona con áreas blanquecinas, otras de aspecto hemorrágico, medio quísticas. Correspondía de nuevo a cambios columnares con atipia. Aquí se ve la típica secreción decapitada de las células con cambios columnares, con focos que ya nos sugerían áreas de in situ y con un pequeñísimo foco adicional de carcinoma infiltrante. Eso no estaba diagnosticado previamente porque esta zona la habíamos dado de lesión B3B, pero tenía ese pequeño foco de carcinoma infiltrante. Y finalmente el otro nódulo con su clip en medio, con una zona blanquecina alrededor. Bueno, aquí había traído la imagen macromicroscópica. Esta es la zona del clip, la celdilla del clip, y aquí la zona hemorrágica corresponde a esto, para que veáis cómo cambian las imágenes de la imagen del radiólogo al corte en la mesa de detallado, al corte cuando nos lo ponemos al microscopio. Es decir, todo eso requiere un cierto esfuerzo de orientación espacial que no siempre es fácil y por eso agradecemos tanto cualquier indicación que nos dé el radiólogo. Eso correspondía también a un carcinoma ductal infiltrante C1 también, grado 1, de tal manera que teníamos un foco mayor de 10 milímetros, 10 por 8, un foco intermedio de 6 por 2 milímetros y un foco menor de 3 por 2 milímetros. El área era extensa, era una lesión extensa, ocupaba prácticamente todo el lobulillo, era grado 1. El componente in situ ocupaba más o menos el 15% del volumen tumoral total. Era un caso típico de lobulillo enfermo. No había otros factores de riesgo y los márgenes quirúrgicos estaban libres, de tal manera que teníamos un carcinoma ductal infiltrante con 3 focos confirmados, era un multicéntrico T1B y de fenotipo luminal alike. Se le hizo ganglio centinela, que fue negativo, y por tanto la correlación la dimos de discordante con matices. Yo eso no lo pongo en el informe con matices, pero sí que conviene comentarlo con el radiólogo porque el foco tumoral, digamos que no se había diagnosticado, medía 3 milímetros, con lo cual yo creo que esto debe ser bastante difícil de ver por imagen y puede explicar que no fuera diagnosticado como carcinoma infiltrante originalmente. Por tanto, era una discordancia explicada, era una discordancia, pero sin impacto clínico, porque realmente teníamos claro que esa zona de captación no masa intermedia había que biopsiarla y había que estudiarla bien. Y esa era la indicación que nos había dado el radiólogo con muy buen criterio. Es un caso típico de lobulillo enfermo. Y bueno, simplemente deciros que si no tuviéramos los mapas y las lesiones no se estudiaran como se estudia, se diagnosticarían muchas menos lesiones de las que realmente encontramos. De nuevo, insisto en que cada tumor hay que estudiarlo con inmunohistoquimia para ver si son del mismo fenotipo o son lesiones de fenotipo divergente. No era el caso en este caso. Cuando hay multicentricidad se puede hacer cirugía conservadora, lo hemos visto en un caso anterior. Eso no impacta realmente en la seguridad oncológica del manejo quirúrgico del paciente y lo que realmente impacta en el pronóstico es la cantidad de tumor, la carga tumoral, no el que sean un foco o dos o tres. En este caso los focos eran pequeños y por tanto el impacto de la carga tumoral era
relativamente pequeño, aun siendo un caso multicéntrico. Solo tener en cuenta en estos casos de multifocalidad y multicentricidad que el margen tiene que estar claramente libre, porque tengo para mí que el estudio de los márgenes va a cambiar en breves muchísimo. El estudio histológico, incluso con macrobloques, sigue siendo insuficiente porque nuestra pretensión es extirpar todo el campo de cancerización, es decir, todo el tejido que con mutaciones ya acumuladas durante el desarrollo de la lesión todavía no tiene traducción morfológica y no lo ve ni el radiólogo ni el patólogo en el estudio microscópico. Pero sí se podrá ver pronto con técnicas especiales y entonces no iremos a extirpar con margen de seguridad las lesiones traducidas macroscópicamente, sino que iremos a extirpar todo el campo de cancerización. Y eso es lo que pensamos realmente llevará a prácticamente cero las recidivas tumorales. Todavía no estamos ahí, pero tenemos la esperanza de estar pronto. Y aquí unas referencias bibliográficas para el caso. Y muchas gracias. Esos eran los 3 casos que os hemos traído. ¿Algún comentario, Julia? Ninguno, simplemente que creo que en este caso los 3 milímetros los podríamos haber visto en un fondo completamente libre de captación tumoral, pero claro, en este caso había una captación no masa que nos impedía ver la parte más infiltrante. Pero en cualquier caso estaba bien orientado en tanto en cuanto sabíamos que esto tenía que ir fuera. Claro, exacto. Bueno, muchísimas gracias. Un placer escucharlas como siempre. Son individualmente cada una un fenómeno y juntas se potencian para bien, ¿eh? Así que un placer. Gracias a Sivini y a Bayer por la logística de la plataforma y demás. Hay varias preguntas. La primera sería para Laia. Acá en nuestro medio todavía estamos con poca frecuencia de indicación de escisión para lesiones B3 tipo papilares con sistema de vacío. Es un procedimiento todavía muy poco común. Y uno de los peros es para justamente el análisis patológico la necesidad de tener las lesiones papilares íntegras y no disgregadas para poder analizarlas en forma global. ¿Cómo fue tu choque inicial con esta nueva alternativa y cómo fuiste manejándolo y cómo fue tu curva de aprendizaje y qué opinas hoy al respecto? Bueno, a ver, es una pregunta interesante. Yo creo que, excepto las lesiones en que vemos clarísimamente que es un papiloma, que a veces incluso se extirpa del todo en la biopsia inicial, todo lo demás habrá que quitarlo, son lesiones de riesgo. Entonces, efectivamente, en la cirugía se hace el diagnóstico definitivo y en la biopsia hacemos un diagnóstico que simplemente indique extirpación. Yo suelo poner lesión papilar con atipia. Si puedo cuantificarla en la biopsia para decidirme entre hiperplasia atípica o carcinoma in situ en función del diámetro de la atipia, sabéis que para las lesiones papilares no son los 2 milímetros clásicos, sino que son 3 milímetros. Si me da para diagnosticar hiperplasia atípica o carcinoma in situ, lo pongo en el informe. Si no me da, pongo lesión papilar con atipia a estudiar diagnóstico definitivo en la pieza. Si el radiólogo la puede extirpar entera, algunas veces pasa, en la BAV ya hacemos un diagnóstico definitivo. No es fácil porque son lesiones muy friables, se rompen, pero cuando hay atipia y tienes un poquito de experiencia, la ves. Y cuando no hay atipia no tienes problema. Entonces, el radiólogo siempre es quien acaba decidiendo si la extirpa de una o si se va al quirófano, dependiendo del diámetro de la lesión. Si va a quirófano, ya la estudiamos nosotros sin problema. Si hay que estudiar la biopsia, nos cuesta más trabajo, pero con un poco de experiencia y sabiendo lo que buscas, si está, lo encuentras. Bien, y se las reformulo la pregunta con un choque muy práctico. Ustedes dos pacientes con una potencial lesión papilar, ¿pasan por una biopsia con vacío inicial o preferirían tratamiento quirúrgico directo? Yo preferiría un buen radiólogo. Bueno, ¿la llamás a Sí, Julia? exacto. Por ejemplo, sí, y con un buen radiólogo yo me podría quedar muy tranquila con una biopsia. Perfecto. Vería quién es que la diagnostica. Ah, A ver, Julia, Javier, nosotros lo que hacemos es lesión inicialmente sospechosa de lesión papilar, es decir, nódulo quístico o
un nódulo dentro de un ducto o paciente con una telorrea sintomática, telorrea sospechosa o telorragia. ¿Qué hacemos? Hacemos una mamografía y ecografía, por supuesto, que normalmente suelen ser normales o en el caso de un nódulo intraductal, pues lo vemos el nódulo y paramos. Y ahí es donde hacemos una resonancia. ¿Por qué? Porque si es una papilomatosis múltiple, lo vamos a seguir con resonancia y no vamos a biopsiar nada. Si es un papiloma claro, único, que hay que biopsiar porque es sintomático o porque destaca o porque nos parece que es sospechoso, hacemos una BAV, por supuesto. Y si hemos extirpado toda la lesión, hacemos una resonancia a los 6 meses, si sale que es un papiloma Sin sin atipia. atipia o con atipia, ojo, hay veces que si es con atipia, también decidimos hacer una resonancia a los 6 meses. Si no hay nada más, ahí se acabó. Y entonces hacemos un seguimiento, digamos, cada 2 años con resonancia, porque forma parte del estudio que empecé yo hace casi 10 años, el SEDIN B3, que no es más que utilizar la resonancia, Para evitar también se puede cirugía. utilizar, pero Mm, sí que es verdad que en las B3 la mamo con contraste es menos útil. mm. Para cosas más sutiles, más, digamos, finas, la La resonancia resonancia. es la reina. Pero sí que evitamos muchísimas biopsias quirúrgicas. Yo no sé, Laia, ¿cuántas veces mandamos a quirófano? Muy pocas biopsias Pocas, pocas, muy quirúrgicas, pocas. muy pocas. Sí. Solo cuando Cuando Laia tiene diagnosticamos un dudas, carcinoma in situ, entonces sí, claro. pero sí, el resto de casos pocas veces. Bien, Utilizamos la perfecto. resonancia para asegurarnos de que nos hemos llevado toda la lesión. Y para ello es muy importante hacer la resonancia pre-BAV, porque Sí, una sí, vez sí. has Un hecho la antes y un BAV después. ya. Mm, Sí, y además hacerla, el control de esa resonancia post, hacerla a los 6 meses, porque si no los cambios post biopsia pueden marear. Estoy viendo que preguntan, ¿y si es sintomática la paciente? Pues si es sintomática, hacemos una BAV, extirpamos la lesión y la gran mayoría de las veces desaparece la La clínica. sintomatología. Mm, Exacto. Si evidentemente persiste la clínica, nos planteamos hacer una resonancia y si hay lesión residual, re-BAV. Es decir, utilizamos todas las técnicas de imagen, todo menos ir a quirófano, Es el último paso. evidentemente. Y Perfecto. otra cosa muy importante es que comentamos todos los casos en comité multidisciplinar. Bien, Eso creo Bueno, esto que es forma fundamental. parte. Claro, esto es fundamental. perfecto. Tengo un par de preguntas acerca de distancia, así que de mediciones, son más para Juli estas dos. Una, ¿qué grado de correlatividad tienen en medidas de mamas grandes, péndulas, por ejemplo, de distancias a piel, o en una mama, en una mamografía, cuando la mama es muy, muy compresible, qué tanto afecta esa modificación en cuanto al volumen mamario con la modificación de las distancias de potenciales lesiones con pezón areola, con piel y con plano pectoral? La verdad es que la concordancia es bastante buena. Fíjate que el segundo caso, el del carcinoma papilar in situ, el Mm, del encapsulado, era una mama muy pliable, muy compresible. Era esta mama que se queda con 3 centímetros en la craneocaudal, ¿no? O 2 centímetros. mm, Suele perfecto. ser, suele ser bastante buena la concordancia porque le damos muchas vueltas, digamos, a las referencias espaciales y también integramos la información de la ecografía, ¿no? Porque Perfecto. Y la es otra con medida que me importante. preguntan es, en el caso de una lesión extensa, y por ejemplo, a complejo pezón areola, si usan el margen más próximo al complejo pezón areola o el centro de la lesión para hacer la medición. El margen más próximo. Perfecto. Bien. Otra pregunta, esta es más para Laia. Fundamentalmente, si tenés inmunohistoquímica ya positiva en mama, en la lesión primitiva, axila, ¿qué tanto preferís la core sobre la aspirativa con aguja fina? Si tenés algún tipo de preferencia o si es una decisión eminentemente práctica del radiólogo dependiendo del tamaño de la adenopatía y su localización. A ver, en mi opinión hay que hacer aquello con lo que el radiólogo se sienta cómodo. Ahora bien, yo siempre prefiero tejido, siempre prefiero biopsia,
porque yo fenotipo la metástasis axilar también. Y aunque la divergencia respecto al tumor primitivo porcentualmente son pocos casos, algunas veces pasa que el fenotipo cambia y si tengo una punción no puedo fenotipar o me cuesta mucho más y me complica mucho la vida y estoy mucho más insegura. Entonces, nosotros en el hospital generalmente biopsiamos siempre con tejido, biopsia. Los radiólogos nos dan un cilindro o 2 cilindros de ganglio y sobre ese tejido hacemos todo. Perfecto, Yo- Habitualmente reservamos la PAF cuando el ganglio es claramente metastásico, es decir, entiendo. pensamos que, pero si hay alguna duda, hacemos, como habéis visto en uno de los casos, hacemos una biopsia con aguja gruesa con un 18, es decir, si tenemos además avanzando de modo semiautomático, ¿no? Para no tener ningún susto si está cerca de vasos, pero habitualmente con un 18G es suficiente también. Siempre la IA nos da el feedback, pues necesito más tejido o no hay sí, concordancia, lo que sea, yo pero siempre prefiero habitualmente usa. tejido, Javier. Siempre, si es posible, siempre prefiero tejido. Si no es Obvio. posible, está claro que vamos con la punción y también diagnosticamos, ¿no? Pero si podemos tener tejido, para nosotros los patólogos es siempre preferible porque podemos hacer una hibridación, podemos hacer muchas cosas que no sabemos a priori si vamos a necesitar o no. Bien. Otra pregunta que me hacen más para Laia, ¿con qué frecuencia en biopsias percutáneas reconocen invasión linfovascular? Bueno, a ver, hubo un tiempo en que se recomendaba, por las dudas que genera, no diagnosticarlo en el cilindro y dejar ese concepto para evaluar en la pieza quirúrgica. La verdad que yo siempre, claro, muchas cosas dependen de la experiencia, pero sí lo diagnosticamos con bastante frecuencia y si tenemos dudas, le hacemos un D240, le hacemos una inmuno y vemos si realmente era un artefacto o realmente era un émbolo. Sí que no podría dar un porcentaje exacto, pero sí que lo diagnosticamos con bastante frecuencia en el cilindro. Y generalmente donde lo hemos diagnosticado lo encontramos luego en la pieza. Mm. A veces lo encontramos en la pieza y no lo hemos diagnosticado en el cilindro. Eso también nos pasa. Pero si lo diagnosticamos en el cilindro, generalmente lo encontramos en la pieza. Perfecto. Sí. Una pregunta que me hacen de Argentina, seguramente por la no accesibilidad que tenemos. Nosotros en nuestro medio hacemos muchísimo vacío bajo mamografía, pero poco bajo ecografía por una cuestión de sistemas de salud, autorizaciones y demás. ¿Cuáles son los criterios principales que usan ustedes para usar vacío bajo ecografía? Siempre que se pueda hacer, bueno, cuando decidimos si BAG o BAV, por supuesto, si es un nódulo claramente maligno, utilizamos BAG. Ahora, ante lesiones con alto riesgo de infestimación, simplemente es eso, microcalcificaciones, lesiones papilares, captaciones no masa en resonancia que no tenemos claras, áreas de mala transmisión acústica que no sabes, nódulos muy pequeños, A menor nódulos tamaño, muy, más aguja. cuanto más pequeño, más grande tiene que ser la aguja. Y Perfecto. utilizamos habitualmente los sistemas inalámbricos. Ujú. Es decir, los Bien. sistemas inalámbricos que sé que vosotros ya estáis empezando a usar van bien. Sobre todo, por ejemplo, para las papilares, un 14G con BAV sangra poco y da suficiente, vamos, da suficiente material para Perfecto. diagnóstico. Y la última, con respecto a la migración a los macrobloques, que para nosotros hoy por hoy es totalmente un territorio desconocido, ¿cuáles son las principales dificultades que tuvieron o que tienen en esa migración? Esas Mira, dificultades vamos a ver. prácticas. Claro. Ventajas. Estudias más tejido, tienes menor número de bloques. Inconvenientes. Te rompe el flujo de trabajo del servicio habitual, porque el macrobloque no cabe en el inmunoteñidor. Es decir, en distintos de los equipos que utilizamos en el servicio habitualmente no caben, no están pensados. Entonces necesitas duplicar algún equipo para poder acoplar los macrobloques. O sea, incluir eso en el flujo de trabajo
no es fácil. Y luego la segunda cuestión es, una vez has diagnosticado el carcinoma, necesitas hacer una disección de un corte representativo del tumor para meterlo en la máquina de inmuno, porque el macrobloque no lo puedes meter en el inmunoteñidor tampoco. Y no puedes tener dos inmunoteñidores porque esto es caro, vale dinero. Entonces, estas son las dificultades principales. Hay que tener un técnico. Yo siempre recomiendo mucho. Soy una defensora absoluta de la subespecialización. Creo que no podemos hacer bien nada si hacemos todo actualmente con el nivel de complejidad en el que nos movemos todos, pero esto entre los patólogos todavía no todo el mundo lo tiene claro. Entonces, de la misma manera que los patólogos nos subespecializamos, creo que hay que entrenar a técnicos para la unidad de mama. Nosotros lo hemos hecho en el grupo, tenemos técnicos monográficos para la mama, esos manejan bien el macrobloque y manejan bien todas esas dificultades. En un servicio sin subespecialización, la verdad es que lo veo complicado. Lo Entiendo. veo complicado porque rompe un poco el flujo, la cadena de producción de los bloques y de los cortes y puede complicar un poco el funcionamiento del servicio. No empiezan los macrobloques con la mama. Hace muchos años que los utilizamos ya para próstata, para laringe y para ciertos. O sea que en los servicios hay experiencia de macrobloques, pero para la mama sí que se usan poco porque son patologías muy prevalentes y entonces se usa poco, pero nos da una idea mucho más clara de la tridimensionalidad y en manos expertas, en técnicos entrenados, se puede hacer. Perfecto. Bueno, había dicho que era la última, pero me entró una y prometo que es la última. Es simple y cortita. Me preguntan, Julia, qué tipo de aguja, qué marca usás para vacío hoy por hoy. Usamos la Elevation de Becton Dickinson, tanto la inalámbrica como la con cables, y para la biopsia asistida por vacío por mamo con contraste o tomosíntesis usamos Brevera de Perfecto. Ologic. Bárbaro. Bueno, de nuevo, mil gracias a las dos. Tenemos un montón de mensajes en el chat felicitándolas desde distintos lugares de Latinoamérica. Realmente un placer verlas, aunque sea así. Para los que llegaron tarde o quieren repasarla, en unos días la charla va a estar subida a la página de Civim y al canal de YouTube, así que la van a poder revisar ahí. Y bueno, un placer saludarlas. ¿Qué más decirles? Todo lo que diga es redundante, así que bueno, un gustazo verla a las dos. Les mando un beso y bueno, seguimos en contacto muy pronto, ojalá en persona. Un beso Ojalá. grande para Muchas todos. gracias a Gracias a todos. todos por Muchas asistir. Chao. Chau, gracias. chau. Chao. Cuidaros.